todos y a todas. Bienvenidos a nuestra sexta reunión mensual del Departamento de Imágenes Xochicar 2021. Tendremos una entretenida sesión de casos clínicos a cargo del doctor Mario Alfaro, a quien de inmediato le voy a dar la palabra. Solo dos anuncios previos muy cortitos. Uno, en la Cámara de Diputados y Senadores se está discutiendo en este momento el proyecto del valor de los exámenes cardiológicos y procedimientos. Solo les quiero decir que Xochicar está presente. Hoy día se emitió una carta que le llegó a todos los socios y desde el punto de vista técnico-científico estamos asesorando para que se llegue a buen puerto. Más adelante los voy a mantener a todos informados como presidente del departamento. Lo segundo es que del 27 al 30 de noviembre se realizará en Santiago de Chile nuestro congreso anual y al mismo tiempo Congreso Sudamericano de Cardiología. Tendrá una modalidad híbrida, parcialmente presencial y también online. Y los dos primeros días van a ser, la verdad es que espectaculares, serán los CICIAC Day, con 3 o 4 auditorios simultáneos, con mucha actividad práctica de TAC, de eco, de resonancia, de imágenes en urgencia, en paciente crítico, y un módulo de cardiología del deporte. Están todos y todas invitados. Sin más, Mario, tú llevas la batuta. Gracias. Bueno, buenas noches. Primero que nada, quiero dar las gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Quiero dar las gracias primero que nada al departamento, a Rodrigo, al departamento de imágenes de la Sociedad Chilena de Cardiología por permitirnos nuevamente encontrarnos en esta instancia que al menos el Zoom nos permite ir teniendo cada cierto tiempo. Tal como se ha anunciado, este es el segundo webinar de casos, que tal como en el primero, el título es lo que hemos visto y lo que no hemos visto durante la pandemia, en términos de, no son necesariamente casos relacionados con la pandemia, pero bueno, la pandemia es la que nos ha tenido todo este tiempo en estas situaciones. Tal como se ha ido mostrando, tenemos en este caso 6 participantes que nos van a mostrar interesantes casos de imágenes, ¿ya? Y la modalidad que les voy a explicar brevemente es que cada caso dentro de su presentación va a tener una pregunta donde los vamos a invitar a contestar y votar, de modo de generar un interés por lo que se está mostrando. Lo otro que les tengo que explicar es que vamos a pasar de cada caso inmediatamente al siguiente. Son 6. Vamos a tratar de que esto sea bastante expedito, poder mostrar todos tranquilamente sus presentaciones y ojalá, terminado esto, tener de unos 15 a 20 minutos para poder contestar lo que ustedes, como se dijo, deben ir, preguntas que deben ir incorporando en la debida sección. Así que sin más, y nuevamente agradeciendo también a los participantes, a quienes han generosamente y trabajado para tener esto que les vamos a mostrar, sin olvidar al laboratorio Boehringer Ingelheim, que nos da todo el soporte informático en la plataforma, que está bastante ya bien diseñada, que hemos tenido la oportunidad de, en otras reuniones, de aprovechar este gentil trabajo del laboratorio. Así que muchas gracias. Sin más, yo dejo con ustedes en primer lugar al doctor César del Castillo, que trabaja en el cardiólogo del Hospital San Borja Herrerán y el Hospital Dipreca, pero que en este caso, y por razones bien particulares, lo ponemos en primer lugar. Él está transmitiendo desde Madrid, donde está haciendo una pasantía. Así que, bueno, en deferencia a la diferencia de horario, que César, en vez de estar gozando de un merecido descanso nocturno, está conectado con nosotros. Dejo con la palabra y iniciamos la presentación del doctor del Castillo.
Bueno, muchas gracias. Em, bueno, se logra ver, ¿verdad? Sí, Sí, bueno, como me presentó el doctor Alfaro, yo soy el doctor del Castillo, trabajo en el Hospital de Ipreca, en el Hospital San Borja Arrarán. Mi interés va más que todo por el área de los cuidados cardíacos agudos y por la investigación. Entonces, bueno, en el afán y durante la pandemia, con el motivo de lograr una mejor monitorización de los pacientes en posición prono, es que nosotros fuimos desarrollando el tema de esta presentación, que es el ecocardiograma en prono. Así que bueno, el primer caso clínico es un paciente de sexo masculino, tiene 63 años, tiene antecedentes de dislipidemia, tabaquismo e hipertensión arterial. Y bueno, fue ingresado en el hospital, en la UCI, un cuadro de respiratorio típico de coronavirus. Se describía en la historia clínica también ciertos episodios de dolor torácico. Y bueno, tuvo una evolución severa, requirió ventilación mecánica invasiva, bloqueo neuromuscular, prono, y siempre se había destacado que estaba febril y el monitor siempre con extrasístoles frecuentes aisladas. A las 24 horas de estar en decúbito prono, evoluciona con compromiso hemodinámico importante, con un shock profundo. En ese momento se toman algunos exámenes, destacaba un electrocardiograma en prono que tenía un ritmo sinusal, QRS estrecho, test negativa. Tenía una troponina elevada de 7, el valor de corte del laboratorio es de 0,2, y nos piden los de la UCI un ecocardiograma más que todo para tratar de ver las causas del shock. Así que de acuerdo a esto, es la primera pregunta, y es qué información esperamos poder obtener del ecocardiograma en este paciente y en esta posición. La primera alternativa es, en prono es difícil lograr una ventana adecuada y por ende no vamos a realizarlo. Ventanas ecocardiográficas en prono no permiten descartar adecuadamente las causas de shock. Solo podríamos evaluar función global biventricular y hay un buen rendimiento para aclarar la etiología del shock en prono. Así que ahí les damos el tiempo para que vayan respondiendo. Ahí ustedes me avisan cuando seguimos. un poquito más de tiempo, doctor. ¿Sí? Ok, vamos con Bueno. los resultados. Bueno, la alternativa 4 es la que tuvo mayor porcentaje de respuestas y bueno, y la idea de esta presentación es tratar de convencerlos de que es útil el ecocardiograma en prono. Así que, o sea, me quedó. Disculpen que no sé si me escuchan. Sí, lo estamos escuchando, Sí. pero al parecer está pegado el PowerPoint. Sí. Bueno, no sé, a ver, espérame. Bueno, se me quedó ahí detenida la presentación. No sé si es por... Lo vamos a sacar. Ahí Ahí seguimos. avanzó. Sí, ahí está. Ok, entonces las ventanas a evaluar en el decúbito prono, lo que se ha descrito según la literatura. En primera instancia se describieron las ventanas que son apicales a través de una exposición mayor de la zona donde uno ve la ventana apical con una almohada debajo del brazo izquierdo del paciente. Luego esta ventana sufrió una modificación pequeña en donde se colocaba la almohada debajo del emitor izquierdo del paciente. Esto no solamente para ver las ventanas apicales, sino que para exponer y dejar un espacio para introducir el transductor y lograr ver las ventanas subsifoideas y vena cava inferior. Y luego apareció la vista lateral derecha, en donde es lo que se ve en el lado derecho de la pantalla,
en donde el transductor se pone por el lado derecho del paciente, se coloca entre la línea media axilar anterior y media, entre el quinto y sexto espacio intercostal, con el transductor dirigido hacia el hombro contralateral del paciente, y esto nos permite más que todo evaluar lo que es la vena cava desde otro ángulo. Y uniendo estas tres propuestas que se habían hecho, nosotros diseñamos una propia en donde se coloca al paciente en la posición en la que aparece en la imagen. Preferimos la posición con una almohada debajo del emitor izquierdo del paciente, con ambas extremidades izquierdas que están flectadas, y iniciábamos con apical por subcostal y por lateral derecho en los casos donde la vena cava inferior no se lograra valorar de forma adecuada. Y lo que nosotros encontramos en el paciente, estas son las ventanas que son apicales, en donde se logra ver más que todo lo que es la motilidad global del paciente, función biventricular, y lo que destaca en este paciente es ciertas zonas de trastorno segmentario a nivel anterolateral e inferolateral. También logramos evaluar las válvulas, solo puse una imagen con Doppler color. Solamente encontramos que había una insuficiencia aórtica leve, logramos la medición del tracto de salida, del BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo, logramos valorar lo que es la función del ventrículo derecho, y no obtuvimos gradiente significativo transtricuspidio en este paciente. A nivel subsifoideo, estas son las imágenes que destacamos, donde se logra ver lo que es el flujo a nivel de la válvula pulmonar y de la válvula tricuspidia. Logramos también sacar el BTI a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, y en la imagen inferior derecha se logra la visualización de la vena cava inferior. Así que como la pregunta que se nos hacía desde la UCI era ver cuáles eran las causas de shock, en realidad con esto nosotros podemos descartar que no había un compromiso cardíaco significativo, las válvulas no estaban con una disfunción valvular severa, de volemia al parecer estábamos bien, no había derrame pericárdico ni tampoco había compromiso del ventrículo derecho. El paciente estaba con fiebre, y más que todo se orientó de que era una causa más vasoplégica, la causa de su shock más que otra cosa. La evolución de la paciente es que la curva enzimática fue en meseta, no hubo muchos cambios, el paciente evolucionó con mayor compromiso hemodinámico, finalmente los cultivos salieron positivos a bacillus gram negativos y lamentablemente la paciente falleció. Y el segundo caso clínico es una mujer que tiene antecedentes de asma, tiene 32 años, también es otra paciente con una neumonía por coronavirus que también tuvo una evolución severa, requirió ventilación mecánica, también bloqueo neuromuscular, prono, y finalmente refractaria a estas medidas se terminó conectando a ECMO veno-venoso. Posterior a esto, más que todo por temas de mecánica, en posición, estando conectado con ECMO, se decide colocarlo en posición prono, y en esta posición cursó con compromiso hemodinámico. Si bien durante el soporte que uno va aplicando con el ECMO, uno puede realizar ecocardiograma. El ecocardiograma, más que todo, según las recomendaciones de la ELSO para pacientes en ECMO veno-venoso, van más que todo orientados a ver la morfología y la función del ventrículo derecho, valorar la presencia de hipertensión pulmonar, del estado de volumen, presencia de derrame pericárdico, que es más que todo lo habitual, pero a esto se le suma la posición de las cánulas. Estas son el ecocardiograma del paciente, si bien acá mostramos algunas de las imágenes apicales, lo que destaca es que a nivel de la aurícula derecha se ve una imagen que no debería estar ahí obviamente, y que a nivel del Doppler color se logra ver que tiene cierto grado de flujo. Y por las ventanas subsifoideas se logra ver en la primera imagen superior izquierda una imagen también que va entrando por la aurícula derecha, esa es la cánula de drenaje con flujo en la imagen que está al lado de esta, y en las imágenes de abajo nosotros logramos ver lo que son las imágenes que nosotros obtenemos a nivel de lateral derecho. Se logra ver en la primera imagen a su izquierda el trayecto de la cánula a lo largo de la vena cava inferior, y en la imagen de la derecha abajo se logra ver cómo la cánula está más allá del límite que debería ser de la unión de la aurícula derecha con la vena cava inferior.
Así que bueno, esta paciente es un poco lo mismo del caso anterior. En sí, destacar que en su evolución después con otros tipos de exámenes se descartó que hubiera recirculación. El paciente tenía una neumonía por una Klebsiella y tuvo una adecuada respuesta posteriormente. Así que lo que les he mostrado un poco, nosotros lo hemos tratado de reflejar en un estudio. Tenemos pocos casos hasta el momento en el que publicamos esta primera serie. Teníamos 15 casos, lo publicamos en el Congreso de Cuidados Críticos Cardiovasculares de la Sociedad Europea de Cardiología. Lo que hicimos más que todo fue en general cardiólogos jóvenes. Sacábamos las imágenes y esas después eran interpretadas por cardiólogos ecocardiografistas, que en este caso era el doctor Alfaro, el doctor Vegaso, que analizaban la calidad de nuestras imágenes. Y como ven en la tabla, se ve que en general se logra un adecuado rendimiento con esta técnica. Se ve que las vistas que son apicales, 4 y 3 cámaras, se logra en la mayoría, o sea, en todos los pacientes una buena imagen. Sin embargo, las 2 cámaras era una limitante en esto. El flujo transmitral, el tisular del anillo, el flujo transaórtico y a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo también tuvo buen rendimiento. La función global también. Sin embargo, la motilidad segmentaria también no la logramos evaluar en un gran porcentaje de pacientes de forma adecuada. Por los temas de ventana y también por la limitación del 2 cámaras. El ventrículo derecho también lo logramos evaluar de forma adecuada, y en cuanto a las ventanas que son subcostales también, 80% de los pacientes, la presencia de derrame pericárdico también la logramos evaluar, y las mediciones de vena cava también. Esto después nosotros lo fuimos aumentando, después se nos sumó el hospital militar a través del doctor Verdugo, y bueno, actualmente hemos cerrado el último conteo con 48 casos. Así que bueno, esto es un poco lo que uno les quería mostrar. Las conclusiones de la presentación son que el ecocardiograma en pro no es posible. El apoyo con la almohada bajo el emitor izquierdo favorece un poco la obtención de más ventanas más allá de las apicales. Ojalá evaluar vistas apicales, subcostales, lateral derecha. Esto permite una adecuada valoración del compromiso hemodinámico y cardiológico, y además es útil en otros escenarios como el que les mostré del ECMO veno-venoso. Así que eso es la presentación. Gracias. Esa es mi historia. Muchas gracias, César. Le damos la pasada inmediatamente a la doctora Denise de Beremaker del Hospital Base de Osorno, para que se conecte, por favor. Hola. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Vamos a seguir rápido con los casos. Antes que nada quisiera agradecer la invitación al Departamento de Imagen de Xochicar, al doctor Alfaro, porque bueno, yo estoy hace poco ya acá de regreso en Osorno como cardióloga, y ha sido muy grato poder presentar y ser parte de este webinar, así que agradezco mucho la invitación. Y espero que les interese, o sea, les sirva de nuestro caso. Voy a compartir pantalla. Así se titula nuestro caso. Es una sorpresa que encontramos al estudiar un accidente cerebrovascular. Se trata de una mujer de 46 años con antecedentes mórbidos de un trastorno del ánimo que estaba en tratamiento con sertralina, y además esta paciente estaba hace un tiempo en control con ginecólogo por una sospecha de un tumor anexial que se había perdido un poco el estudio por todo el tema pandémico, como nos ha pasado en hartos pacientes. Antecedentes quirúrgicos: solamente tenía una cesárea previa, la paciente fumaba hacia los fines de semana hasta 10 cigarros, no tenía antecedentes de alergia, y aparte de la sertralina tomaba también anticonceptivos. Ella, su cuadro fue a través de la consulta en el servicio de urgencia, llegó el 17 de mayo de este año por un cuadro que ya llevaba una semana de evolución de trastorno del lenguaje de la marcha.
consultó luego de una semana por insistencia de la familia, y porque ya eran bien marcados su cuadro. Entonces quedó ahí en la urgencia como a cargo del equipo de neurología de nuestro hospital. Le tomaron un TAC de cerebro donde está esta imagen que se observa, ¿cierto?, que tiene varios accidentes, infartos embólicos. Se ve ahí claramente un infarto frontal izquierdo y temporoparietales bilaterales, lo que hizo sospechar una causa embólica de este accidente cerebrovascular. Y bueno, quedó hospitalizada en el servicio de neurología, se iniciaron las solicitudes para exámenes de fuente embólica, y en paralelo también se empezó a investigar el asunto del tumor anexial para ver si es que se encontraba algo que tuviese que ver con este cuadro. Resultó que antes del estudio de fuente embólica cardíaca, digamos, se pudieron hacer las imágenes de cuerpo para ver lo del tumor anexial. Se hizo un TAC de tórax, abdomen y pelvis que mostraba efectivamente anexos voluminosos de aspecto tumoral, pero predominantemente a derecha. No se observaban otras lesiones ni adenopatía, y los marcadores tumorales estaban negativos. Entonces seguía todavía ahí ensuciándonos, estábamos con este cuadro, ¿cierto?, el accidente cerebrovascular embólico con este tumor anexial dudoso, con marcadores tumorales negativos, y llegó el día entonces que le hicieron la ecocardio transtorácica, y aquí nos aparece esta gran sorpresa, que es la que encontramos, que tenía esta gran masa en la aurícula izquierda, ¿cierto?, que protruye en forma importante hasta casi la mitad del ventrículo izquierdo, atravesando ahí la mitral. Acá en el modo M es bien interesante la imagen, que se ve como ocupa gran parte, casi la totalidad del tracto de entrada del ventrículo izquierdo. Y en 4 cámaras también ahí se ve, ¿cierto?, como la base de esta masa está en el septum interauricular, protruyendo hacia el ventrículo izquierdo, una masa de aspecto irregular, con unos bordes ahí que parecen como medio gelatinosos, ¿cierto?, en su movimiento, y la medida de esa masa en el eco transtorácico era de 2.2 por 6.22 de largo. Se le realizó un ecotrans esofágico a nuestra paciente para poder caracterizar mejor la masa, y nuevamente, bueno, aquí se observa con más detalle, ¿cierto?, cómo protruye, cómo aparece del septum interauricular, esta gran masa que ocupa todo el tracto de entrada del ventrículo izquierdo, llegando nuevamente, ahí se ve, hasta la mitad del ventrículo izquierdo, produciendo como una obstrucción dinámica, ¿cierto?, de la válvula mitral. Ahí también se ve en eje corto, ¿cierto?, cómo está la base en la septum interauricular. Entonces, bueno, se confirma esta masa, ¿cierto?, que nace el tabique interauricular sin invadir la orejuela, que protruye el ventrículo. Impresiona por imagen que correspondía a un mixoma. Entonces aquí viene la pregunta: de todos los elementos presentados, ¿cuál es a su juicio más relevante y cómo tratarlo? Porque teníamos esta paciente, ¿cierto?, joven, sin grandes factores de riesgo cardiovasculares, que llegó con este accidente cerebrovascular embólico, que vemos que tiene esta masa evidentemente cardíaca, que pareciera fuera la causa, ¿cierto?, de todos sus accidentes cerebrovasculares, pero también teníamos la masa anexial, tumoral, que no nos agregaba pelos a la sopa, como dicen así, al cuadro. Entonces, las preguntas es la siguiente. La primera opción es que lo central sería que se trata de una enfermedad tromboembólica paraneoplásica, que habría entonces que anticoagular y controlar con una nueva imagen en 3 semanas a 1 mes, mientras aprovechamos ese tiempo para completar el estudio del tumor anexial y poder definir si efectivamente en el fondo tiene algo que ver, o la paciente había que limitarla por algo que tuviera ahí anexial maligno. Esa era una hipótesis. El otro elemento, que sería como lo central, la segunda opción, sería un embolismo por fragmentos del tumor, donde tendríamos que llevar una cirugía cardíaca semilectiva. La tercera opción sería embolismo por trombos en el tumor, entonces habría que anticoagular y luego cirugía. Y la cuarta opción es el riesgo de obstrucción del tracto de entrada del ventrículo izquierdo, llevando entonces a una conducta más urgente de cirugía cardíaca. Vamos a dar tiempo entonces para que los asistentes puedan votar.
Ok, vamos con los resultados. Ahí vemos, ¿cierto?, que la que gana con un 54% la alternativa número 4, y que efectivamente también fue la conducta que nosotros tomamos, ¿cierto? De todas maneras, es interesante ver en las respuestas que hay también algunas tendencias de llevar a cirugía semielectiva, anticoagular, o sea, está un poco igual repartido, pero ganó en el fondo la conducta esta de cirugía urgente, que fue también lo que nosotros hicimos. Entonces vamos a seguir la presentación. Bueno, el día siguiente de las decisiones que estábamos tomando en cuanto al tumor cardíaco en sí mismo, aparecieron nuestros amigos ginecólogos del hospital y le hicieron una eco ginecológica, donde vieron que finalmente todas estas masas que se vieron eran mioma y los anexos estaban libres, normales, así que nos sacaron ahí la película del probable tumor anexial. Así que ya, bueno, con eso ya era más fácil en el fondo tomar la decisión de que no había este elemento distractor. Y se le tomó un TAC de cerebro, estaban los infartos estables, se inició la anticoagulación rápidamente, previa autorización por los neurólogos. La paciente evolucionó favorablemente, mientras nos comunicamos rápidamente con el equipo de cardiocirugía del Hospital de Concepción, quienes son actualmente nuestro centro de derivación, y nos recibieron a la paciente rápidamente. Así que ahí aprovecho de hacerle todos mis agradecimientos al equipo de cardiocirugía de Concepción por la rápida recepción y resolución. Y bueno, este es el día de la cirugía. Se le hace el eco intraoperatorio en pabellón, donde se ve nuevamente esta masa, ¿cierto? Ahí con mucha claridad de imagen, cómo ocupa en forma importante casi la totalidad, en el fondo, de esta obstrucción dinámica que genera del tracto de entrada, ocupando la válvula mitral. Aquí hay un video que habla por sí solo. Ahí se ve, ¿cierto?, cuando logran extraer toda la masa tumoral, una masa de aspecto irregular, gelatinoso, que medía 10 centímetros por 4 de ancho. Durante la cirugía, o sea, después de extirpar el tumor, se observó que la válvula mitral, la verdad, que estaba bastante sana y competente, así que se preservó su válvula nativa, y ahí se observa, ¿cierto?, en el eco del día, o sea, el intraoperatorio post extracción del tumor, cómo queda la válvula competente y la imagen ya de las cavidades izquierdas totalmente libres. No habían otras masas durante la cirugía, no se encontraron otras masas tampoco, y se llevó a biopsia, donde mostró efectivamente que se trataba de un mixoma, con marcadores de inmunohistoquímica de CD31 y calretinina que estaban positivos, que son uno de los marcadores clásicos para este tipo de tumor. La paciente entonces evolucionó favorablemente y al día siguiente ya estaba extubada, despierta, y quedó sin secuelas neurológicas, que era lo que nos importaba también. Revisando un poco la literatura, en el fondo buscando mixomas de gran tamaño en la aurícula izquierda que protruyeran hacia el ventrículo izquierdo, es importante destacar que revisando hay muchos reportes de casos que producen muerte súbita, que son en el fondo reportes post-mortem de autopsia, también como causa de síncope y ortostatismo, justamente por esta obstrucción dinámica que genera en el tracto de entrada del ventrículo izquierdo, y por eso se recomienda la pronta cirugía, ¿ya? Importante en el fondo destacar que la mayoría de la edad promedio es entre 30 y 60 años, pero también hay unos reportes de casos incluso en niños, como causas de síncope. Y en resumen, entonces, en nuestro caso se trataba de una mujer, ¿cierto?, con un accidente cerebrovascular embólico múltiple, donde en su estudio de fuente embólica se encontró un mixoma en la aurícula izquierda de gran tamaño que protruía hacia el ventrículo izquierdo con obstrucción dinámica del tracto de entrada, que fue felizmente resuelto sin secuelas en conjunto con el equipo de cardiocirugía de Concepción, y
Importante en el fondo que junto con el riesgo de las embolías cerebrales que efectivamente presentó esta paciente, tenía claro riesgo de síncope o muerte súbita, que fue lo que más nos tenía asustado y lo que nos urgió en el fondo para poder hacer todo el traslado de urgencia aquí de Osorno a Concepción. Hay harta logística que coordinar, pero que por suerte pudimos hacerlo todo a tiempo y tuvo un final feliz. Y lo otro muy importante, el tumor anexial, que fue finalmente un factor distractor que lo traía como antecedente, que igual seguía apareciendo incluso en imágenes de TAC en ella, pero que es importante tener la claridad para tomar las decisiones a tiempo y que no postergar decisiones importantes que pueden salvar la vida de una paciente por elementos en el fondo que pueden ir a extraer. Ese es nuestro caso. Agradecimientos especiales al equipo de cardiología del Hospital de Concepción, especialmente al doctor Roberto González, Alex Stocking, a la doctora Franco, cardióloga de nuestro hospital, al doctor Cárdenas, por facilitarnos las imágenes, que es anestesiólogo, y al doctor Alfaro también por la invitación y por toda la ayuda en preparar este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Realmente muy lindo el caso, así que agradecido también y por su colaboración a hacer más exitosa esta reunión. Bien, pues dejamos entonces al tercer caso, al tercer expositor, al doctor Franco Appiani. Adelante. Buenas noches, ¿se ve bien ahí? Bueno, partir agradeciendo la invitación a la Xochicar, doctor Alfaro, doctor Hernández. Doctor, tiene que encender su cámara, por favor. Bueno, felicitar a mis compañeros, excelente caso, Denise y César. Yo quería aportar con un pequeño caso del Hospital Dipreca. Aprovecho de adelantar los agradecimientos a todo el equipo, que fue un caso que trajo bastante trabajo, dado que se presentó en plena segunda ola de pacientes con COVID-19, así que toda la tramitación de lo que se hizo fue bastante complejo. Este caso consiste en un hombre, 42 años, hipertenso, obeso, usuario de valsartán y sin otros antecedentes a mencionar que sean importantes. Se presenta con una historia de 2 días previo al ingreso, que inicia con palpitaciones irregulares, comenta, y un dolor retroesternal que tiene características atípicas. Por acentuación de sus síntomas decide consultar el servicio de urgencia, donde se encuentra en buenas condiciones generales en realidad, levemente hipertenso, una frecuencia cardíaca normal, afebril, con una buena perfusión y sin signos de insuficiencia cardíaca descompensada. Un examen cardiopulmonar bastante anodíneo. Y un laboratorio dentro de los relevantes que tenía función orgánica normal, prueba hepática y renales eran normales, un hemograma que era normal con recuento eosinofílico bajo, una PCR para COVID-19 que estaba negativa, pero destacaba una troponina T ultrasensible de 700. Un electrocardiograma que se ve un ritmo sinusal, con una mala progresión de onda R de B1 a B3, probable Q en B1 y asociado a una leve elevación del segmento ST en la misma derivación. Con descenso del segmento ST en laterales altas y anterolateral algo asimétrica que pudiesen representar sobrecarga del ventrículo izquierdo o pudiese ser una lesión subendocárdica en evolución. Considerando el cuadro clínico del paciente, las troponinas ultrasensibles elevadas y el electrocardiograma, se plantea el caso como un síndrome coronario agudo sin superar el nivel del ST, procediendo a solicitar una coronariografía de urgencia, que en este caso no traigo las imágenes, pero en realidad no habían lesiones epicárdicas que sugirieran alguna causa coronaria, al menos aterosclerótica o oclusiva. Se realiza un ecocardiograma para ampliar un poquito el estudio, y lo que se ve en esta ventana paraesternal en eje largo y corto, un ventrículo izquierdo con hipertrofia de predominio septal, el septum anteroseptal, o sea, el anteroseptal, con un septum medido de 15 milímetros, una dilatación auricular izquierda con una dilatación moderada aurícula,
y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo que era normal, en 55%. Sin embargo, se observa una leve hipoquinesia en relación al septum. Un ventrículo izquierdo, como les decía, con una fracción de eyección normal, una buena función del ventrículo derecho, sin valvulopatía significativa, y una disfunción diastólica en este paciente tipo 1. Dado el cuadro clínico del paciente, se plantea dentro del diagnóstico diferencial probablemente un cuadro de Minoca o una miocarditis aguda, probablemente viral. Estaba en la duda si era post-vacuna, pero en realidad eso se descarta dado que el paciente niega finalmente que había sido vacunado por COVID. El paciente evoluciona bien, sin ANGOR, con capacidad funcional 1, sin falla cardíaca clínica y con algunas extrasístolas en el monitor, y dado que en ese momento estaba en mantenimiento el resonador, no se logra confirmar el diagnóstico de miocarditis y es dado de alta con plan de hacerse la resonancia una vez estando en forma ambulatoria. Recordemos que estamos en plena segunda ola con el paciente hospitalizado, entonces la idea era no prolongar hospitalizaciones si no eran estrictamente necesarias. La segunda consulta del paciente, esto ya a un mes de la primera hospitalización, él refiere que no logró hacerse la resonancia cardíaca, dado que esta fue suspendida durante la toma de imágenes por extrasistolía ventricular muy abundante. El paciente esta vez consulta al servicio de urgencia por un cuadro que no tiene mucho que ver con el cuadro inicial, que fue después de un asado, estaba con unos amigos, comió muchas longanizas, se sintió mal y empezó con un cuadro de dolor abdominal alto y algunos vómitos. Por eso consultó. Sin embargo, en el interrogatorio dirigido, el paciente efectivamente refiere una disnea que no tenía antes, que se agregaba durante este último mes de grande a moderado esfuerzo, y sensación de palpitaciones que ha persistido desde la última consulta. El examen físico ahora se agrega un ritmo irregular cardíaco con crépitos bivasal en ambos campos pulmonares. Esto no lo tenía en la primera hospitalización. Y en el laboratorio se le toma una lipasa para descartar pancreatitis, sin embargo, destaca una troponina persistentemente elevada en comparación a la última que estuvo elevada, esta vez en 1250, con un PRO-BNP en 3550, y resto de exámenes sin cambios en comparación a la primera hospitalización. Es llamativo el cambio del electrocardiograma, dado que la repolarización ventricular, si bien no ha tenido grandes cambios, ahora se observa una abundante carga de extrasistolía ventricular polimorfa, que antes no había. Y un ecocardiograma control para saber cómo va el tema de la posible miocarditis, que no logró confirmarse. Se observa una caída en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, esto en menos de un mes, en comparación al primer ecocardiograma, demostrándose también, curiosamente, que ese septum engrosado ya no está tan grueso. La fracción de eyección calculada acá fue alrededor de un 40%. La función del ventrículo derecho estaba bien, las válvulas eran competentes, pero se observa ahí en la misma imagen que había una alta carga de extrasistolía. Una deformidad longitudinal global que se observa levemente reducida, en menos 14%, con un mayor deterioro del strain longitudinal en segmentos anteroseptales, más bien basales. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Un paciente que la primera consulta llegó con un síndrome coronario agudo, aparentemente, o algo parecido a esto, probablemente un Minoca. Se sospechó una miocarditis, en ese momento no habían signos de insuficiencia cardíaca ni clínica ni bioquímica, pero sí troponinas elevadas, un electrocardiograma que habían algunas alteraciones, pero sin carga rítmica abundante, y una fracción de eyección que era normal. Un mes después, el paciente llega con falla cardíaca clínica, un PRO-BNP estaba elevado, la troponina ultrasensible persistía elevada y ya se agregan extrasistolías ventriculares polimorfas con caída de la fracción de eyección. Ante este escenario de comportamiento más bien maligno de esta posible miocarditis, lo que se decía hacer es una biopsia endomiocárdica. Se realiza sin incidente, demostrando y confirmando una miocarditis extensa en las muestras obtenidas, con infiltrado inflamatorio extenso, con un poco de infiltrado también fibrótico. Pero llamada la atención es que las células inflamatorias predominantes en el infiltrado eran células multinucleadas, también llamadas células gigantes, que no conformaban granulomas, no había predominio eosinofílico ni linfocitario. Por esta razón se catalogó al paciente con tener una miocarditis de células gigantes. Ahí se ven las células multinucleadas, que, como el nombre lo dice, es exactamente lo que se ve en la imagen.
Finalmente, después de dificultades en controlar la parte rítmica, se logra yugular un poco la cantidad de extrasistolía y se concreta la resonancia cardíaca, demostrando arriba a la derecha una fase potenciada en T2, un edema bastante extenso y difuso, y la imagen de la izquierda y hacia abajo se observa una posterior a la administración de gadolinio en la fase tardía de realce, un realce que es de predominio transmural en la zona anteroseptal, un realce que es más bien subendocárdico en la zona inferoseptal, subepicárdico o más bien intramural en la pared anterior, y también, si se fijan, se observa realce tardío en la pared libre del ventrículo derecho y los músculos papilares, o sea, un realce tardío de gadolinio bastante extenso y con patrón no isquémico. Un ecocardiograma control durante esa hospitalización demuestra aún más caída de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y fíjense cómo ahora prácticamente se ve adelgazado la pared anteroseptal, con una fracción de eyección estimada en 35%, y un patrón de relajación que cambió de disfunción diastólica tipo 1 a disfunción diastólica tipo 3, con una relación EA/2. Ahí se ven más imágenes sobre la contractibilidad del ventrículo izquierdo. Y aquí se ve en una diapositiva cómo evoluciona este paciente en casi 2 meses, con una fracción de eyección normal, un patrón de relajación con disfunción diastólica tipo 1, a una fracción de eyección de 30-35% con adelgazamiento de la pared anteroseptal y un patrón de relajación más bien restrictivo. Esto simplemente para demostrar también que la parte rítmica fue predominante en el caso, donde se ve que en un holter de ritmo, en la primera hospitalización, demuestra extrasistolías ventriculares más bien aisladas. Sin embargo, fíjense cómo se ensucia el holter de ritmo en la hospitalización número 2, donde se observa una abundante carga extrasistólica ventricular polimórfica en formas de extrasistoles aisladas y también en salvas de taquicardia ventricular no sostenida. Entonces, acaba la pregunta. De la miocarditis, ¿cuál no ha demostrado beneficiarse en forma importante de la terapia inmunosupresora? Alternativa A, miocarditis eosinofílica; alternativa B, miocarditis por sarcoidosis; alternativa C, miocarditis linfocitaria; o alternativa D, miocarditis por inmunoterapia, que son estos inhibidores checkpoint, que son lo nuevo en terapias antineoplásicas. Ahí tienen para contestar. Vamos a dar un tiempo de las respuestas. Ok, vamos con los resultados. Ahí están los resultados. Tenemos que el 40% votó por la alternativa D, miocarditis por terapia de checkpoint. Bueno, en realidad la respuesta más correcta es la alternativa C, de las cuales estamos hablando de las que no han demostrado beneficiarse de terapia inmunosupresora de emergencia. De la miocarditis linfocitaria. Si bien han habido bastantes estudios, más bien retrospectivos, hay algunos estudios prospectivos que han intentado demostrar cómo la inmunosupresión ayuda en este tipo de miocarditis. Sin embargo, dentro de todas las miocarditis que expuse, es la que menos ha logrado demostrar en forma consistente su beneficio en pronóstico al inmunosuprimir al paciente. Y lamentablemente es a la vez la miocarditis linfocitaria la más frecuente de las miocarditis. La miocarditis por terapia checkpoint efectivamente es una de las que logra responder con terapia aguda con corticoide en altas dosis, la sarcoidótica también y la eosinofílica, cuya causa habitualmente es secundaria de hipersensibilidad, también responde con corticoides. Sin embargo, estamos frente a una miocarditis que no puse acá, que es la miocarditis de células gigantes, y esta efectivamente es de las que responde y debe tratarse con inmunosupresión aguda. Y es lo que se hizo con el paciente.
se hizo inducción con metilprednisolona, un gramo por 3 días consecutivos, y luego es bastante parecida a la inmunosupresión del paciente en trasplante cardíaco, que sigue una fase de consolidación que es con prednisona, ciclosporina, acetropina, también puede ser con micofenolato y tacrolimus. El paciente se trató también con antiarrítmicos y terapia de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, como es lo tradicional, y evoluciona bien inicialmente, con menor carga rítmica, menor disnea en capacidad funcional 1, sin congestión clínica, y de hecho la troponina, que siempre estuvo alta, logró negativizarse. Se decide por el alto riesgo de muerte súbita de origen arrítmico dar de alta con un implante de desfibrilador. Sin embargo, y lamentablemente, el 5.º día el paciente evoluciona en paro cardiorrespiratorio con actividad eléctrica sin pulso, que tras 40 minutos de reanimación cardiopulmonar se evidencia un taponamiento pericárdico y logra solamente salir del paro tras drenaje del derrame pericárdico. Lamentablemente el paciente sale en un shock cardiogénico predominante, posparo profundo, por lo que se lleva a pabellón y se conecta a ECMO venoarterial central como puente a decisión. La última diapositiva para comentar solamente el mensaje principal de esta presentación es que la miocarditis célula gigante no es frecuente, pero lo que hay que tener en cuenta es cuándo pensarla. Y las miocarditis malas son muy pocas. Habitualmente las miocarditis son como responden sin mayor terapia, se sigue, los pacientes andan bien. Sin embargo, sospechar que son malas cuando hay una alta carga rítmica ventricular, sobre todo cuando las arritmias son incesantes. Hay bloqueos AB de alto grado en el seguimiento de los pacientes. Hay una evolución más bien aguda o subaguda, falla cardíaca, como en este caso, o evoluciona rápidamente a shock cardiogénico, escenario que se le llama miocarditis fulminante. Si es que se confirman estos casos con biopsia endomiocárdica, una miocarditis de célula gigante, saber que hay que iniciar inmunosupresión de emergencia, sabiendo también que tiene más del 50% de ir mal el paciente. Así que lo que se recomienda es trasladar a un centro con experiencia en el manejo de estos pacientes y preparar desde ya el terreno para un posible trasplante cardíaco si es que procede. Eso era, muchas gracias. Muchas gracias, Franco. Realmente muy interesante, muy bien presentado su caso, como han sido también los anteriores. Y bueno, como dijimos, vamos a pasar ahora al 4.º caso para ir avanzando. Ojalá nos dé tiempo para hacer algunas preguntas. Patricio Julio, adelante, por favor. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, doctor Alfaro. Mi nombre es Patricio Julio, cardiólogo del Hospital Regional de Coyhaique, y les voy a presentar el caso a continuación. Se trata de una paciente que ingresa a nuestro hospital regional en noviembre del año pasado, del año 2020, una mujer que viene en realidad no de Coyhaique, que viene de una localidad un poquito más al norte de nuestra región, que se llama Puerto Aysén, que a como unos 70 kilómetros, y una mujer muy activa, de 66 años, una mujer que hasta hace 2 semanas antes de ingresar hacía su vida completamente normal. En general no tenía antecedentes mórbidos de importancia, solamente una hipertensión arterial en tratamiento con losartán, y relataba después, nos contaba que en algún minuto estuvo en estudio por episodios de diarrea intermitente, pero que en realidad nunca hubo una causa, y tampoco esto le generaba un mayor de vida. Entre los hábitos a destacar un tabaquismo que ya suspendido hace unos años atrás, y alcohol de manera social los fines de semana en eventos familiares. Y como antecedentes familiares tampoco había nada que nos llamara la atención. El cuadro clínico por el que consulta fue que, como anécdota en realidad, porque en realidad no sabemos si es que cuando revisamos el caso, si es que hubiese una relación causal entre el consumo de marisco en realidad, que había consumido días antes un marisco en mal estado, había presentado posteriormente dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea sin elementos patológicos. Tal vez pensó que podría haber sido uno de los tantos episodios de diarrea, pero parece que esta fue un poco más, por lo que consultó atención primaria. Lo típico, gastroenteritis aguda, manejo sintomática, váyase para la casa, vuelva cuando
si es que persiste. Sin embargo, a diferencia de los episodios anteriores, esta vez comenzó a presentar un cuadro de compromiso de estado general progresivo y lo que ella relataba como cansancio al caminar. Este cansancio fue más maligno en realidad. A los pocos días, como podemos ver desde el día 24 que consume estos mariscos, sin saber si hay una relación causal, pero hasta el día 31 de octubre presentó una muy mala evolución clínica con astenia, dinamia y mucha disnea. Es así, ingresa y se traslada del hospital de Puerto Aysén a nuestro hospital regional de Coyhaique el día 1 de noviembre, donde ingresa al servicio de urgencia refiriendo además principalmente disnea, pero con dolor retroesternal, de características no tan claras como para catalogarlo a sus 65 años, una paciente hipertensa al fin y al cabo como de anginoso. Dentro de los signos vitales es importante destacar que llegó normotensa, pero con taquicardia y muy taquipneica, con una frecuencia respiratoria de 42 latidos por minuto y desaturando al 89% con FIO2 ambiental. El examen físico, bueno, la perfusión distal se veía bien, las yugulares ingurgitadas sí se describen un poco, están ingurgitadas a 30 grados, y a la auscultación pulmonar se evidenciaban crépitos en ambos campos pulmonares, con un examen físico descrito en el servicio de urgencia, donde no hablan de un tercer ruido, tampoco soplo, y se describía al ingreso también edema en extremidades inferiores. El electrocardiograma de ingreso, tengo uno del ingreso y otro que fue durante la hospitalización. En la mano izquierda podemos ver que principalmente tenemos una taquicardia sinusal con complejos que ya empezaron a llamar la atención porque son bastante chicos, tanto las monopolares como las precordiales, y también podemos apreciar algunos trastornos en específico de la repolarización en las precordiales. Durante la hospitalización están estos otros registros de estas sístoles ventriculares que en el monitor, cuando ya finalmente evoluciona con mayor compromiso, en algunos episodios hizo taquicardias ventriculares no sostenidas. Dentro del laboratorio general, a destacar una leucocitosis de 13.000, con buena función renal, un lactato que ya se estaba elevando de 3,8, y unas troponinas que se mantuvieron con una meseta alrededor de 1.000. Como podemos ver, se mantuvieron bastante estables durante la hospitalización, pero que están, obviamente, el ingreso elevado. La radiografía de tórax, que es una radiografía de tórax ya en la UTI del hospital regional, la paciente ya está en decúbito, y podemos ver infiltrados pulmonares en ambos campos. Por lo tanto, ¿cuál es la hipótesis diagnóstica? Recordemos que, bueno, obviamente estaba en un curso de imágenes cardiológicas, pero hasta el momento de una paciente virgen a diagnóstico, en donde nos encontramos frente a un cuadro clínico de rápida evolución, con infiltrados pulmonares, con leucocitosis, o sea, hay un ambiente medio inflamatorio en todo este cuadro clínico, un electrocardiograma que mostraba complejos chicos, con alteración inespecífica de la repolarización, con elevación de troponina, con este consumo de mariscos, con diarrea, y obviamente en plena pandemia, y además tenemos que agregar el componente que en nuestra región el ANTA siempre, aquí vemos nuestro ratoncito de cola larga, que siempre nos está persiguiendo como un fantasma, al igual que el antivirus en ese momento, que obviamente era a descartar. Por esa razón es que no le hicimos una PCR de coronavirus, sino que le hicimos 2, las cuales salieron todas negativas. El Pumala, que es un método que tenemos de hacer un screening, una búsqueda rápida de antivirus, salió negativo. Nos empezamos a encontrar con más cosas, como en este caso un ProNP muy elevado de 48.000 picogramos por mililitro. Ingresa al hospital, a la UTI. Siempre está el distractor, dolor torácico, elevación de biomarcadores, por lo tanto, los residentes decidieron manejarlo como un síndrome coronario agudo. Está bien, iniciaron heparina, no había ninguna contraindicación, aspirina. Por congestión pulmonar, hasta ese minuto todavía un poco perdido para dónde iba la cosa. Se inició ventilación mecánica no invasiva, nitroglicerina, furosemía, y empezaron a aumentar estas sístoles y las taquicardias ventriculares no sostenidas, por lo que nos llamaron para ver con imágenes. Y así que estas imágenes obviamente son in situ, estos fueron momentos antes de que decidiéramos conectarle al ventilador mecánico, y lo que podemos ver es un ventrículo izquierdo que en general
las medidas nos mostraban un ventrículo no dilatado. No había muchos cambios morfológicos como de dilatación del ventrículo izquierdo o dilatación de la aurícula izquierda, que nos hablará de mucho tiempo de evolución o de un gran remodelado del ventrículo izquierdo. Como distractor, esta insuficiencia mitral, que hasta el minuto decíamos, bueno, tiene disfunción sistémica. La razón es que le anectamos el ventilador mecánico y como está esta insuficiencia mitral de características no claras, decidimos aprovechar de mirar con el trance esofágico principalmente para ver el mecanismo de la insuficiencia mitral, y lo que podemos apreciar es que en general las válvulas y el aparato subvalvular se veía bastante sano, bastante indemne, y la insuficiencia mitral la interpretamos como, entre comillas, como una insuficiencia mitral aguda funcional. Por lo tanto, descartamos que hubiese alguna complicación mecánica, ruptura de puerta, etc. Por lo tanto, nos encontramos ante una paciente con una insuficiencia, con un diagnóstico sindromático de insuficiencia cardíaca aguda, dado principalmente por el cuadro clínico, los hallazgos en la radiografía de tórax, el electrocardiograma con complejos ticos y muchas estasis ventriculares, la elevación de biomarcadores, tanto por troponinas como ProBNP, y el ecocardiograma que les mostré. Por lo tanto, ¿qué hacemos ahora? La paciente se encontraba en muy malas condiciones, iniciamos milrinona, diurético, estaba evolucionando en un cuadro clínico de shock cardiogénico. Por lo tanto, y también entender que nos encontrábamos, y es el objetivo del seminario, todo esto en épocas de pandemia, con hospitales saturados, y nosotros con la dificultad técnica de que no contábamos de insuficiencia cardíaca aguda. Nos volvemos locos y coronariografía, biopsia endomiocárdica o biopsia y más coronariografía si es que logramos el traslado. Pueden hacer sus votaciones. Bien. Bueno, parece que ya estamos más sensibilizados con el tema. Efectivamente, nosotros, porque estas cosas hay que fundamentar. Cuando nosotros llamamos al Instituto Nacional del Tórax, que es nuestro centro de referencia, la idea es decir, bueno, ¿por qué yo quiero trasladar a esta paciente? Obviamente pensábamos en que eventualmente podía caer en asistencia ventricular, si bien tenía 66 años, una paciente que era tremendamente activa, que era uno de los objetivos por el cual estamos pidiendo el traslado, pero obviamente queríamos llegar al diagnóstico, y la coronariografía obviamente había que realizarla, ya que se presentó con un cuadro clínico de dolor torácico, y siempre la enfermedad coronaria es la que explica la primera causa de insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico, pero el cuadro clínico aquí es la clave. Una paciente que llegó con insuficiencia cardíaca de rápida evolución, un electrocardiograma que en realidad no era tan isquémico, y con elevación de biomarcadores y de un patrón inflamatorio bien marcado como la PCR y la leucocitosis. Por lo tanto, planteamos que había que hacer una biopsia para ver si es que encontramos alguna etiología específica de miocarditis. Y obviamente la resonancia nuclear magnética no la puse como opción porque una paciente intubada en esas condiciones era técnicamente inviable. Es así. Se quedó pegado esto. Ahí sí. Es así que logramos concretar el traslado a las 12 horas de haber presentado a la paciente. Esto se hace la logística es por avión ambulancia del Hospital Regional de Coyhaique a Santiago de Chile, al Instituto Nacional del Tórax, que es nuestro centro de referencia. En ocasiones también el Hospital San Borja nos ayuda y nos recibe pacientes desde nuestro hospital regional. Cuando ingresa al Instituto Nacional del Tórax, ingresó en muy malas condiciones, en ventilación mecánica invasiva, febril, apoyada con noradrenalina y milrinona, que fueron las drogas que nosotros elegimos al momento del traslado. El electrocardiograma que describen en el instituto, con mucha estasis, con mucha carga rítmica,
con estas sístoles ventriculares. Decidieron instalar un catéter de Swan-Ganz, que principalmente podemos comentar que tenía un perfil eminentemente cardiogénico, con un índice cardíaco bajo, con capilares altos y con una resistencia vascular sistémica elevada, o sea, con un patrón entre comillas clásico de estos cardiogénicos. En el instituto, esta vez ya apoyada por droga, se le hizo un ecocardiograma que me parece que, comparado con las imágenes que realizamos en el Hospital Regional de Coyhaique, esta vez la función ventricular estaba un poquito mejor, una fracción de eyección de 38%, una insuficiencia mitral también, y ya sabíamos que era funcional, moderada, y con un ventrículo derecho no dilatado y normocontráctil. Se le realizó la coronariografía, que no le muestran las imágenes, porque en realidad la coronariografía salió sin lesiones significativas, y finalmente se decidió realizar la biopsia endomiocárdica, y para no quedar corto, para no ser menos que el doctor Aviani, también nos salió un endocardio con áreas de necrosis extensa, con reparaciones incipientes, con áreas de inflamación constituidas por linfocitos escasos, eosinófilos, y como podemos ver en la flecha, células gigantes multinucleadas, lo cual nos hizo configurar el diagnóstico de miocarditis de células gigantes, y que afortunadamente el diagnóstico fue rápido. Desde que se obtuvo la biopsia hasta el resultado de la muestra pasaron alrededor de 48 horas, y esto hizo cambiar rotundamente el enfrentamiento de la paciente, iniciando, como había comentado el doctor Apiani en su paciente anterior, una inmunosupresión tremendamente agresiva, con bolos de metilprednisolona, ciclosporina, cetropina, y la profilaxis asociada al uso de estos fármacos. El ecocardiograma, ya en su evolución, esto ya el 9 de noviembre, mostraba ya una mejoría de la función ventricular, esta vez una fracción de eyección estimada en un 48%. O sea, ya la paciente también clínicamente comenzó a tener buena respuesta, se logró extubar. A diferencia, bueno, el caso que comentó el doctor, aquí tuvo un poco más de suerte, ya que la paciente anduvo bastante bien. La resonancia nuclear magnética, bueno, no tengo las imágenes, pero principalmente contarles que esta resonancia nuclear magnética también fue un apoyo también con el Hospital de Ipreca, por lo tanto del Hospital de Coyhaique, o sea, Puerto Aysén, Coyhaique, Hospital de Ipreca, Instituto Nacional del Tórax. Entre todos logramos sacar a la paciente, y la resonancia, bueno, confirmaba un poco lo mismo, los mismos hallazgos en cuanto a la fracción de eyección, que era de un 46% de acuerdo al informado. Sin embargo, con extensas áreas de realce que comprometían alrededor de un 30% de la masa miocárdica. Hay que recordar que, entre otros los puntos importantes, la miocarditis de células gigantes, aparte del tratamiento inmunosupresor que debe ser agresivo, una de las complicaciones que más presentan estos pacientes, por más que presenten mejoría de la función ventricular, es el curso maligno desde el punto de vista de la arritmia. Es por esas razones que, aparte del tratamiento dirigido para la insuficiencia cardíaca y la inmunosupresión, es que definimos el implante de un desfibrilador automático implantable. La paciente, en definitiva, como conclusión, presentó un cuadro rápidamente progresivo, una falla cardíaca en ventrículo que no estaba tan dilatado, es decir, una insuficiencia cardíaca nueva. La biopsia, en este caso, tuvo un rol fundamental tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, y hasta el momento, luego de 9 meses, la paciente ha permanecido estable en capacidad funcional 1, y las telemetrías que le hemos realizado en el regional no han mostrado arritmia. Y finalmente, como comentario, decir que la red, a pesar de todo, lo que generalmente se critica, y la salud pública, etc., yo creo que podemos estar bastante orgullosos de decir que hemos sacado pacientes muy difíciles y completamente en red y en plena pandemia. Por lo tanto, podemos decir que la red funciona pese a todos los bemoles y todas las ventajas que nosotros podemos observar. Pero en general, en este caso, el trabajo fue bastante satisfactorio, y principalmente con la colaboración de todos los centros. Muchas gracias. Bueno, Patricio, muchas gracias. Sí, excelente. No nos van a creer que esto fue coincidencia de presentar 2 miocarditis por células gigantes, algo que es tan raro, tan poco frecuente. Sin embargo, la coincidencia efectivamente se dio. Para ir avanzando, dejo a Javier López con su presentación. Estamos bien avanzados en el webinar, pero ya va quedando poco para que ojalá podamos tener algunos minutos de conversación. Adelante nomás, Javier.
Hola, muchas gracias, Mario. Muy buenas noches a todos. Vamos a partir con un caso que vemos en la práctica clínica diaria. Y básicamente es un caso que le pusimos dilatación de arteria pulmonar del hallazgo radiológico a un diagnóstico inesperado. Este estudio lo hicimos en Clínica Invisa, en el Servicio de Imágenes Cardíacas, donde trabajo con el doctor Hugo Martínez. Y bueno, esto comienza con una paciente joven de 30 años, sin antecedentes mórbidos de relevancia, fumadora, pero estaba suspendida, y que lleva un año de evolución con una disnea clase funcional 2, palpitaciones muy ocasionales, edemas de miembros inferiores muy ocasionales. Cuando se hace el examen físico, esto fue en broncopulmonar, no hallaron nada importante, nada de relevancia, y como buen broncopulmonar le pidió un escáner de tórax, el escáner que a nivel del parénquima pulmonar no mostró hallazgos de relevancia y solamente informa que existía una dilatación de arteria pulmonar de 34 milímetros. Obviamente el broncopulmonar, ante este contexto y sin otros hallazgos y el cuadro clínico de la paciente, decide obviamente pedir un ecocardiograma de superficie para ver y documentar esa hipertensión pulmonar que sospechó en base a una dilatación aislada de arteria pulmonar. Acá, esto es el ecocardiograma que conseguimos en forma retrospectiva, porque en ese momento cuando llegó a nuestro servicio no lo teníamos, y vemos que tenemos un eje largo paraesternal, el 4 cámaras, el eje corto, el subcostal para ver si hay algún shock que no tenía, y que las cavidades derechas estaban ligeramente dilatadas, limítrofes. Básicamente, el ecocardiograma se presentó con una fracción de eyección normal, la presión sistólica de la arteria pulmonar fue normal también, y las cavidades derechas eran limítrofes. Más hallazgo que eso no había, la ventana acústica, a pesar de que la paciente era joven, era limitada, no hay más hallazgo que esto. Entonces, en base a estos antecedentes clínicos, lo que les conté, las imágenes que les mostré, ustedes como cardiólogos, ¿qué sugerirían? Control evolutivo en 6 meses, alta cardiológica y derivación al servicio de broncopulmonar, complementar estudio con otro método de diagnóstico de imagen cardíaca, o un sondeo cardíaco derecho para valorar realmente la hipertensión pulmonar, ya sea pre o postcapilar, porque realmente el eco no les gustó mucho y quieren repetir por otro método. Damos unos segundos para alguna de las alternativas. Mira, entre la alternativa 3 y 4 siguen la pelea ahí. Ok, muy bien. Vamos a continuar con el caso. Bueno, obviamente nosotros trabajamos en un servicio de imagen cardíaca y la realidad de esto es que el broncopulmonar que nos derivó esto, y así llegó el caso, se lo conté un poco en retrospectiva, nos pidió una resonancia cardíaca. Tenía un conocido que trabaja en resonancia cardíaca, que no soy yo, sino mi colega, y que le comentó este caso, y bueno, decidieron pedir una resonancia cardíaca. En este caso, cuando yo la recibí, no tenía el feedback de mi colega ese día, y recibo una orden de broncopulmonar. Una orden de broncopulmonar para resonancia cardíaca es algo raro. O sea, si viene, probablemente o no es nada, o realmente es algo complicado y que nos va a complicar la existencia. Acá vemos, empezamos la resonancia y vemos un cine de 4 cámaras y un eje corto medio ventricular, donde lo que evidentemente ven, aunque no sepan resonancia, es que existe una dilatación importante de cavidades derechas, y eso en forma inmediata nos hizo pensar en un shunt. Y obviamente cambiamos absolutamente el protocolo clásico que tenemos para adquirir las imágenes y se hizo un estudio buscando alguna comunicación en algún lado o algo diferente. ¿Y qué hicimos? Bueno, acá tenemos un cine de eje corto, donde vemos desde las aurículas hasta el ápex el ventrículo completo, cortado cada 10 milímetros sin ningún gap. Es un barrido completo del corazón, donde la verdad que no apreciamos absolutamente ningún shunt. Acá vemos el septo interauricular, donde la verdad que no vemos ningún defecto de continuidad o un defecto de señal, que es lo que vemos cuando hay flujos que pasan de un lado a otro. Hicimos lo mismo para el 4 cámaras, y como verán, no vemos ninguna solución de continuidad. Las aurículas se ven bien, se ve todo más grande el lado derecho, ¿no? Pero la verdad que no encontramos nada, y tampoco se ve algo raro en las pulmonares. Así que bueno, esto fue un estudio complejo. La
la paciente se movía, se desconectaban los electrodos. Tuvimos un par de problemas técnicos, y en el momento cuando medimos esto hacia la rápida, vemos que la fracción de eyección del ventrículo derecho del 55% está significativamente dilatado respecto al ventrículo izquierdo, que tiene una fracción de eyección normal, y vemos que los volúmenes latidos de cada una de las cavidades es 124 para el derecho y 71 para el izquierdo. O sea, evidentemente estábamos en un problema porque teníamos la dilatación de arteria pulmonar, una dilatación de cavidades derechas, pero no encontramos la causa. El estudio se estaba prolongando demasiado, la paciente estaba poniendo incómoda, muchas secuencias no capturaban porque había problemas con el electro, cosas que pasan habitualmente en la reso, a veces sí, a veces no. En este caso pasó, y cuando el paciente no quiere cooperar más, la cosa se complica. Por lo cual, decidimos dejarla tranquila a la paciente y hacer lo que estamos probando hace un tiempo atrás, unos 2-3 meses, que es el 4D Flow. ¿Qué es el 4D Flow? Básicamente es tener la capacidad de capturar flujos en las 4 dimensiones del espacio, de derecha a izquierda, antero posterior y superior e inferior. Y una vez capturada esta secuencia, con la paciente que está tranquila, respirando, sin pedirle que haga apneas, simplemente que se quede quieta y respire suave, se hace una captura que dura 6 o 7 minutos. Esta es la adquisición completa, para que tenga una idea. Esta es la magnitud y estas son las fases. Y básicamente se captura un gran volumen de todo el tórax. Un gran volumen que una vez capturado, tú sacas al paciente y lo analizas tranquilamente en tu computador. Y estas son las imágenes. Esto está analizado en un software que se llama Arteris, pero hay varias marcas diferentes. Y acá tenemos básicamente el volumen completo de las cavidades cardíacas y los grandes vasos. Y este volumen, como les muestro acá, tú tienes la capacidad de rotarlo en todas las direcciones del espacio. Hacia adelante, hacia atrás, rotarlo. Y en base a eso, en forma intuitiva, ir viendo cómo van los flujos y los vectores de continuidad. Por lo cual, tú puedes básicamente ir jugando con estos bloques e ir viendo a dónde están las arterias, las estructuras anatómicas, las venas, etc. Como esto solamente no son imágenes bonitas, esto permite cuantificar los flujos una vez que tú haces una región de interés. En este caso, lo primero que hicimos fue ver cuánto flujo pasaba por la aorta, y vimos que en forma anterógrada pasan 68 ml. O sea, tú en forma retrospectiva puedes calcular cualquier flujo. Nos fuimos a la pulmonar, luego por la técnica de reconstrucción multiplanar, tú marcas un ROI, o sea, región de interés, y vemos que el flujo de la pulmonar son 132. O sea, el QPQS de lo que calculamos en forma retrospectiva por esta secuencia del 4D Flow era 1.9. Evidentemente teníamos un shunt documentado, ya sea por los volúmenes ventriculares o por el flujo, por esta secuencia del 4D Flow, y ahora faltaba encontrar cuál era el problema. Jugamos con las imágenes y acá vemos el 4 cámaras un poco modificado, y vemos que los vectores, hay unos vectores que pasan de la aurícula izquierda a la derecha. Cuando ponemos el flujo color también pasa lo mismo, o sea que tenemos una comunicación entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha que no habíamos visto. Acá aparece una vena hacia la aurícula derecha que tampoco habíamos visto, y como esto nos da la capacidad de jugar en forma retrospectiva, fuimos avanzando desde caudal a cefálico, y acá nuevamente vemos que existen las venas pulmonares, acá están, las inferiores, y en las superiores empiezan a aparecer dudas realmente de dónde entran las venas superiores, por lo cual seguimos avanzando, hicimos una reconstrucción multiplanar y vemos que acá tenemos la vena cava superior, la aurícula derecha, la vena cava inferior, y una estructura que está ingresando en la unión de aurícula derecha con vena cava superior, que no tendría que estar ahí. Acá vemos un corte axial, nuevamente lo mismo, ventrículo derecho, aurícula derecha, y una vena que no debería estar entrando ahí. Entonces, avanzamos más. Esto es un mismo corte axial, nuevamente vemos lo mismo, esta comunicación entre ambas aurículas, acá hay un defecto claro de continuidad, y una vena que está ingresando hacia una cavidad que no le corresponde. Vemos el mismo plano axial, visto desde el cefálico a caudal, donde vemos estos mismos hallazgos. En base a todo esto, usted, la segunda pregunta, ¿qué sugiere? Esto es una CIA tipo osteonce punto más drenaje venoso anómalo. Esta es una CIA tipo seno venoso superior más drenaje venoso anómalo parcial de la vena pulmonar superior derecha. Esta es una CIA tipo seno venoso inferior más drenaje venoso anómalo parcial de vena pulmonar inferior derecha. O esta es una CIA tipo seno venoso superior más drenaje anómalo de ambas venas pulmonares derechas. Damos unos segundos para que contesten.
Bueno, ganó, va, punteando ahí la alternativa 2 y la alternativa 4. Vamos a dar la definición del caso. Bueno, acá tenemos nuestra paciente con disnea en estudio, dilatación de arteria pulmonar vista en TAC sin contraste, y vemos que el QPQS estaba en 1.9 y evidentemente cuando avanzamos de caudal a cefálico vemos que la CIA es tipo seno venoso superior, está casi a nivel con la unión con la vena cava, y acá vemos que tiene un drenaje anómalo parcial de la vena superior derecha hacia la aurícula derecha. ¿Ok? Cavidades detalladas, defecto de tipo seno venoso superior, más drenaje venoso anómalo. Bueno, esto para que siempre lo tengan en cuenta, ¿no? Porque solicitar muchas veces resonancia cardíaca, vean la gran diferencia que tenemos, particularmente en esta paciente con el 4 cámaras apical y el ejemplo de 4 cámaras de cine, y bueno, todo lo que podemos hacer hoy en día con la resonancia cardíaca y una serie de software y secuencias que van evolucionando y saliendo todos los días. Ese era el caso que quería presentar. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Javier. Excelente, qué lindas las imágenes, la sorpresa de esa arteria pulmonar. Pues ya ojalá podamos tener tiempo de conversa. Estamos dando la pasada a Leonel entonces para el último caso, que va a mostrar unas imágenes que también van a tener aquí una sorpresa. Adelante, Leonel. Hola a todos, bueno, ya es tarde, así que vamos a empezar rápidamente con la presentación. ¿Se ve bien? Sí, muy bien. Bueno, se trata de un paciente de sexo masculino de 62 años, obrero. Estuvo hospitalizado en Talagante en mayo de este año por una embolía pulmonar secundaria a una TBP y se envió a nuestro hospital para estudio de un probable FOB en el eco transtorácico. En el examen físico la verdad es que no había nada relevante y bueno, en realidad nos pidieron que hiciéramos un eco transesofágico. No voy a mostrar imágenes que no sean de ecografía. Perdón, no. Bueno, el eco de superficie en realidad un eje largo, había un poco de hipertrofia ventricular izquierda, no había nada relevante, ¿no? Voy a andar rápido porque creo que ya es bastante tarde para que podamos discutir los casos. Tenía bastante contraste espontáneo aquí en la aurícula izquierda, algunas alteraciones degenerativas de la válvula aórtica. Y bueno, este es el hallazgo. Tenemos un paciente que tiene un foramen oval, donde queda atrapado un trombo, y ahí vemos una pequeña cabeza del trombo que quedó atrapado, que no alcanzó a salir. Nunca había visto estas imágenes, por eso que quería compartirlas con ustedes. Hubo paso de burbuja, acordémonos que se considera positivo, con más de 10 ya es más que positivo, y de imágenes de reconstrucción en 3D, ahí vemos el foramen oval y vemos cómo se aprecia este trombo que está por salir, digamos, del foramen oval. Es un foramen oval un poco largo, tenía más de 10 milímetros, y lo que sí es bastante angosto, pero está ocupado por este trombo, que se ve bastante bien en la imagen 3D. El paciente quedó con anticoagulante, con rivaroxaban. Bueno, dada la hora, yo creo que es lo que yo quería comentar de esta imagen, que me pareció bastante interesante. Buenas noches. Oye, Leonel, muchas gracias, realmente muy interesante. Los invito a que se conecte el resto. Y bueno, felicitaciones a todos por la presentación, como fuimos viendo, ¿ya? Inesperados 2 casos de miocarditis de células gigantes. Espectacular las imágenes que mostró la doctora Denise de ese mixoma que ya daba miedo, que se podía quedar atascado ahí entre medio de la válvula mitral.
César, no sé si se nos quedó dormido por la hora en Madrid, pero sería totalmente entendible. Y bueno, y lo que mostró recién Javier López también, muy lindas las imágenes, muy sorprendentes. Hay que felicitar que tenemos 145 todavía asistentes conectados, así que en honor a ellos les vamos a dar unos minutos a ver si se interesan por hacer preguntas. Hay una primera pregunta para la doctora Denise con respecto a la ocultación en este caso, de este mixoma que estaba metiéndose y generando, ¿no es cierto?, una fisiología o fisiopatología obstructiva a nivel del tracto de entrada del ventrículo izquierdo. Denise, ¿hay algo que nos puedas comentar respecto a esto? La verdad es que yo conocí a la paciente cuando ya tenía las imágenes hechas. Entonces, sabiendo ya que tenía esta masa que protruía, fui dirigidamente a buscar si tenía soplo, porque yo había escuchado que, había leído antes por otra paciente que había tenido como parecía, que generaba este soplo dinámico en relación a cambios de posición, pero buscando así dirigidamente, rodada, pero la verdad es que no lo encontré. Así que la ocultación en el caso de esta paciente no fue relevante, no tenía soplos especiales. No escuchó el plop. No. Sería Sí, lindo, pues sería lindo eso, decirles que sí, pero no. no, pues eso, bueno, eso está descrito que, claro, que especialmente tiene relación con los cambios posteriores. Ahora yo creo que obstruía todo, no sé si a lo mejor se veía en el Doppler al color o en el Doppler, pero ya desde el ventrículo izquierdo, ¿cómo se veía, cómo se distribuía el flujo? ¿Eso lo pudieron ver bien o no? Sí, sí, no mostré esas imágenes que se veía, pero o sea, no había aumentos de gradientes Ya. especiales en relación a la obstrucción de la masa, que también uno podría pensar. Así que se permitía igual un adecuado lleno del ventrículo, no había realmente una estenosis por aumento de gradiente en el fondo general. Así que no se lograron ver bien esa imagen, yo no les puse, pero se veían por el color y por el pulsado también. Bueno, muchas gracias, Denise. Tengo una pregunta aquí para, o sea, la hace Hugo Martínez y también en relación al paciente, a la paciente del mixoma. Dice, bueno, si se hubiera planteado hacer una resonancia, ¿qué habríamos esperado en términos de diagnóstico diferencial? Esto es hipotético porque no se hizo, pero el doctor Martínez pregunta si hay qué cosa uno hubiera buscado en el punto de vista de la resonancia. A lo mejor Javier nos puede ayudar porque él es experto en resonancia. ¿Mm? Bueno, en general, nosotros hace un tiempo a esta parte, a las masas le hacemos resonancia a todas. O sea, no hay masa que no pase por rezo porque la verdad que te sorprende las cosas que parecen benignas y al final son malignas, las cosas que parecen mixoma y son liposarcoma y son otra cosa. En general, los mixomas, primero cuando uno analiza una masa en rezo, primero ve el tamaño, digamos, ¿no? Eso para partir. Y la resolución espacial que tiene la técnica te permite básicamente delimitar exactamente de dónde está el pedículo, los bordes, ver si hay infiltración de estructuras contiguas, cómo está la pared. Desde el punto de vista solamente con las secuencias de cine tienes mucha información. Y después lo que viene básicamente es la caracterización tisular, que a grandes rasgos en la secuencia potenciada CT1 es isointensa, en P2 es hiperintensa, o sea que brilla porque tiene contenido líquido. Y en el realce tardío suele ser heterogénea además, o sea que tiene zonas de captación de realce y zonas que no son de captación de realce, y por otra parte, como cualquier masa, habitualmente lo que hace es un realce precoz con tiempos de inversión de 500 milisegundos para descartar que no sea un trombo. Y a la perfusión en general, cuando en la perfusión de primer paso de contraste, lo que se suele ver es que capta contraste, pero con una cinética diferente al miocardio. Y básicamente es eso, ¿no? Los mixomas son bastante fáciles de diagnosticar por rezo, pero cuando las masas son grandes, están no en la aurícula izquierda, no ves el tallo de implante, a veces se complica, digamos, pueden haber otros diagnósticos diferenciales, ya nos pasó un par de veces. Con las masas hemos tenido de dulce a edad, digamos, ¿no? Independientemente de que tengamos rezo,
y habitualmente van a PET-CT después, pues cuando ya hay signos de malignidad, y muchas veces el diagnóstico definitivo es la biopsia y la cirugía. Muchas gracias, Javier. Para Franco hay una pregunta, dice, con relación al primer caso de miocarditis, ¿cómo se puede interpretar la marcada hipertrofia septal que tenía al inicio el paciente? ¿Alguna idea, Franco? ¿Qué es lo que les parecía? Sí, o sea, hay dos posibles interpretaciones que yo al menos hago al tema. Uno es que el paciente era hipertenso y no muy bien controlado, así que probablemente era su estructura cardíaca ya de base con hipertrofia ventricular en ese sentido, y que evolucionó posteriormente a inflamación, fibrosis y adelgazamiento de dicha pared. Y lo otro, claramente se puede interpretar como si hubiese sido una pared no hipertrófica, sino más bien edematizada, secundario al cuadro inflamatorio agudo, y que posteriormente evolucionó a fibrosis. Sí, yo quisiera hacer un alcance ahí. Solamente al ver la reso, al ver el cuadro clínico, la hipertrofia es netamente por edema. Hay un gran edema importante en las secuencias de STIR, brilla completa, te deja ciego, esa secuencia de STIR, y obviamente eso es mucha agua, mucha célula, y por eso es hipertrofia y se gruesan. Es muy parecido a lo que pasa en los infartos agudos de miocardio, ¿no? Que tú al principio no vas a ver zonas adelgazadas, sino que al contrario, ves zonas engrosadas de segmentos donde está infartado. Bueno, después con el tiempo, obviamente, cuando sale el edema y viene la fibrosis, efectivamente se adelgaza toda la pared y queda toda la parte fibrosa, básicamente. Bien importante eso, porque en el fondo nosotros tenemos la tendencia, cuando hablamos del grosor aumentado de las paredes, como ecocardiografistas, nosotros decimos inmediatamente hipertrofia. Y lo que nosotros tenemos que tener claro de repente es que hipertrofia es un concepto histológico, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de engrosamiento y aumento de tamaño de la masa miocárdica, de la fibra miocárdica. Y puede haber otros elementos que sí hagan engrosar la pared. Edema, infiltración, etc. O sea, hay que tener cuidado, yo creo, ahora porque nos ponen de inmediato, nosotros nos jugamos porque el paciente tiene hipertrofia y viene la resonancia y nos desenmascara de inmediato. ¿Ya? Esto no es hipertrofia, doctor Alfaro, esto es infiltración. O sea, en el fondo es una cosa que tenemos que aprender a y usar los términos correctos. En realidad nosotros debemos hablar de paredes engrosadas o aumento de grosor parietal, y ahí confrontar con el resto de las cosas. Lo más clásico, ¿no es cierto?, es paredes muy engrosadas y electrocardiogramas con voltajes pequeños. O sea, el diagnóstico está casi listo, pero no podemos decir hipertrofia. Bueno, tenemos para ir avanzando un par de preguntas más, que la audiencia ya se nos está cansando. Hay un doctor que pregunta cómo diferenciar por ecocardiografía una CIA de un foramen oval permeable. En realidad, desde el punto de vista ecocardiográfico, es bastante fácil. La CIA, bueno, es un defecto que es simplemente, como decir, es un hoyo, ¿no es cierto?, entre las dos auriculares, pero el foramen es como una tapa, es una tapa que se separa, como lo mostró muy bien Leonel, en el que justamente a veces se forma una especie de túnel y que se ve muy bien cómo se va metiendo, en este caso, un trombo por ahí, y uno cuando hace estas pruebas de burbuja, uno ve que además con ciertas maniobras, como el Valsalva, por ejemplo, o a veces cambios posturales, aumentan el volumen, ¿no es cierto?, del paso de burbuja. Eso es fácil. No sé si quieres agregar algo más, Leonel. No, mira, básicamente lo que tú dijiste, y aquí se veía claramente, y lo importante del foramen oval es, siempre he dicho que cuáles son los que tienen algunos elementos de mayor importancia clínica, y probablemente sean los que son más largos. En este caso era de 10 milímetros, y también la anchura, digamos, si son más de 4 milímetros también es importante. Y la cantidad de burbujas que pasan, como les dije yo a la pasada, digamos que más de 10 burbujas ya se considera que es muy positivo, pero el estudio de esto está enfocado en los pacientes con accidentes vasculares. Entonces, en un paciente con accidente vascular joven, eso sí, porque no va a pedir estos pacientes de 79 años, que es fumador, diabético, hipertenso, que tiene un accidente de placa cerebral, digamos, claro. En un paciente de 50 años o menos, acordémonos que como screening, el eco transcraniano tiene un 100% de sensibilidad para detectar SHANT.
que sería como el examen de screening de primera línea, y segundo, cuando está, digamos, se encuentra un chat, entonces ahí viene la etapa cardiológica de demostrar que el chat es intracardíaco. Y el plan esofágico para mostrar el foramen oval, con estas maniobras que tú has visto. Yo lo que vi una vez también, una paciente que le hicimos maniobras, tenía un foramen oval común y corriente, no hubo nada en el Valsalva, de repente la paciente tosió y se abrió, pero de forma impresionante, con una cantidad de millones de burbujas, digamos. Nunca me vio, lamentablemente no pude tener esas imágenes. A ver si Javier tú las puedes rescatar, porque están en la clínica Vespucio, que fue impresionante. Y este otro, digamos, que es con un trombo dentro del foramen, que también es una imagen que no la había visto antes. Sí, muy bien. Pues. Tengo una pregunta que también se refiere a la miocarditis, pero se la vamos a poner ahora a Pato Julio. Dice, ¿cuál es la clave para sospechar estas miocarditis de etiología postinfecciosa y diferenciar de una no infecciosa? Dice, solamente la biopsia, los antecedentes clínicos. Dice, a propósito de estos dos casos, algo ya se dijo, pero tal vez podría recalcar, Pato, lo había dicho Franco, que cuando uno debe ponerse cachudo con estos pacientes en la evolución. Patricio. Sí. Bueno, en el caso que tuve, que presenté, bueno, no corresponde a lo que clásicamente uno define como una polinfecciosa, ya que finalmente lo que obtuvimos fue una miocarditis de célula gigante. Cuando hablamos de las polinfecciosas estamos hablando principalmente de las que tienen un patrón histológico, entiendo, como aquellas que son linfocíticas. Y desde ese punto de vista, el cuadro típico son estos cuadros tipo flu-like, o presentación con un pródromo viral, previamente a la aparición de insuficiencia cardíaca de nuevo. Mira, yo creo que también aquí es importante no considerar, o tal vez tanto el caso de Franco como el mío, tenemos aquí dos elementos diagnósticos que también son tremendamente invasivos, que es la biopsia endomiocárdica, que en general, en este caso, o las técnicas que nosotros disponemos en Chile para las biopsias endomiocárdicas tienen muy bajo rendimiento, ya que principalmente tenemos un corte de hematoxilina y eoxina y nos dan patrones celulares. Sin embargo, lo que nosotros quisiéramos realmente obtener es la inmunohistoquímica, ¿cierto? Y hacer otras pruebas al tejido mismo para ver si es que efectivamente son infecciosas, polinfecciosas, si tienen PCR positivo, ¿no? Etcétera. Entonces, en este caso, lo que tuvimos fue, entre comillas, suerte, ya que es una causa muy infrecuente de miocarditis. Bien, y tenemos una pregunta para el doctor del Castillo. Si tiene experiencia con trance esofágico en pacientes pronados. Esa es la pregunta específica. Bueno, la verdad es que no, pero más que todo, bueno, el prono es un periodo que tiene su duración y en general, como mostré, con el ecocardiograma de superficie se logra obtener la mayoría de la información que uno quiere obtener en ese momento. Ahora, ¿cuál es el motivo para realizar un ecocardiograma transesofágico en un paciente en prono? No sé si hay alguna así como indicación hiperurgente o se puede esperar a que finalice el periodo de prono y en ese momento después intentarlo. La verdad es que igual, o sea, a pesar de lo que digo, hay algunas guías que sugieren que el método ecocardiográfico de elección en pacientes con prono sea el transesofágico, pero riesgo-beneficio, sobre todo en periodo pandémico, yo creo que con el trans torácico y más otros elementos clínicos uno puede hacer una valoración totalmente completa del paciente. Yo quiero refrendar totalmente, bueno, durante el año y medio o más, poco más de pandemia, no me ha tocado hacer ningún trance esofágico, o que me hayan pedido directamente, o que hayamos tenido que recurrir a un trance esofágico para aclarar justamente este tipo de puntos. Siempre hemos logrado de alguna forma u otra a tener imágenes de superficie, sobre todo más que nada cuando la idea es descartar que haya un compromiso cardíaco. La verdad es que de lo que está clásicamente descrito desde que comenzó la pandemia, nosotros no hemos visto prácticamente compromiso cardíaco
puramente por COVID. Eso no, hasta el momento. Y lo otro que también nos han planteado mucho es en la sospecha de endocarditis por la presencia y la persistencia de algún cuadro infeccioso, muchas veces asociado obviamente a bacteremias, y la verdad es que tampoco, cero hallazgo en ese contexto. Hay una pregunta también para Javier aquí dentro del chat, y le preguntan cuál habría sido la conducta final con el paciente de la CIA y el drenaje venoso anómalo, ¿no es cierto?, de vena pulmonar. La pregunta concreta, ¿se fue a cirugía? Sí, la paciente se está planificando ahora la cirugía, digamos, ¿no? Tiene un ventrículo severamente dilatado, Sí. una CIA tipo seno venoso superior y un drenaje venoso anómalo parcial. Es para cirugía, no está para ningún tipo de procedimiento intervencional por la complejidad de lo que tiene, ¿no? Se está programando la cirugía. La paciente evidentemente ya tiene clínica, la clínica era media larvada, lo que contaba, pero evidentemente está clínicamente sintomática, así que no hay mucho para hacer y probablemente consigamos las imágenes cuando la operen, pero se va a operar en breve. Bien, pues yo me parece que no tenemos más preguntas. Y claro, aquí había una pregunta, claro, con respecto a fiebre no diagnosticada, y eso ya lo comentamos. Yo no sé si alguien más tiene algún otro comentario, quiere hacer algún otro comentario, como en el último minuto que nos queda aquí, llevamos ya un buen rato de webinar y hay todavía 120 participantes que hay que felicitarlos. Denise, por favor. Sí, le quiero preguntar a Javier también por de la paciente esto. ¿Le habrán hecho ya sondeo derecho? ¿Cómo? ¿Le habrán hecho sondeo derecho ya a la paciente? No tienen. No. Ya. No, ahora, en este caso puntual. Para conocer cómo estaban ahí las presiones por el hallazgo en el fondo de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar es por el hiperflujo que existe, digamos, ¿no? Básicamente, si tú miras el volumen latido del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, el volumen del latido del ventrículo derecho es el doble, ¿ya? Básicamente es por hiperflujo. Y eso básicamente después, el 4D flow, que la verdad que los que pueden hacer eso es una cosa fantástica. Básicamente, adquirir un gran volumen de todo el corazón y los grandes vasos y después jugar con el volumen como tú quieras, porque aparte es muy intuitivo, como tiene colores, tú vas viendo por dónde va, rotas por un lado para el otro, y vas jugando, es como si jugaras con un software, y te permite medir flujos en el sitio que tú quieras. Donde tú pones la cuestión, te mide el flujo de cuánto pasa por cada lado, sin tener que hacer miles de mediciones simultáneas, digamos. Por eso también el eco no vio nada, porque la verdad que en las vistas clásicas del eco, sobre todo un eco con mala ventana, no hubieras visto nada. Por ahí un poquito las cavidades derechas dilatadas, pero si no, nada. Probablemente con un trans hubieras hecho lo mismo, pero a partir del hallazgo del eco, la verdad que no sé si orientaba mucho el cuadro clínico para pedir un trans directamente. Si esto en la reso también fue fortuita, y eso aparte indica que por qué en general es importante que un especialista en imagen cardíaca esté presente en las resos, porque obviamente si tú tenías planificado un protocolo habitual, ese protocolo hubo que cambiarlo al 100% para empezar a buscar dónde estaba el hallazgo, porque básicamente ya sabías qué tenías que encontrar o qué tenías que diagnosticar, básicamente. Claro. Yo te quería felicitar justamente porque para nosotros es súper difícil, digamos, diagnosticar las comunicaciones, tipo seno venoso y mucho más un drenaje venoso. Entonces, tú lo hiciste de forma muy elegante con la resonancia, así que felicitaciones porque las imágenes fueron muy espectaculares. Muchas gracias. Bueno, yo los quiero felicitar a todos. En realidad, aquí yo hago el rol solamente de presentador. El mérito es de ustedes, de haber mostrado estos casos tan interesantes y haber mantenido a la audiencia en este momento todavía mucha gente conectada, 118 participantes. Bueno, yo creo que ya lo vamos a dejar hasta aquí. Van a ser un cuarto para las 10 de la noche. César, ya César se le fue la noche ya prácticamente, ¿eh? Va a preparar el desayuno, ¿eh? Para la señora y los niños. Bueno, pero de nuevo, muchas gracias a ustedes, felicitaciones.
gracias a la Sociedad de Cardiología que nos reúne, nos convoca. Tendremos oportunidad después de alguna otra reunión, esperamos. Y bueno, ya se van a venir en algún momento algún tipo de reuniones presenciales. Sobre todo yo pienso en el Congreso, que habrá la oportunidad también de juntarse tal vez en los CISIAC Days, como lo anunció Rodrigo Hernández, y van a haber talleres, van a haber muchas actividades que, que las tenemos echadas de menos. Son cosas que estábamos acostumbrados, era como cuando se pierden las cosas, cuando sentimos que esto era la forma natural de como nos conectábamos, y ahora nos cuesta tanto. Así que, bueno, muchas gracias y esperamos vernos en una próxima reunión, ¿ya? Un gran saludo. Aquí está el slide del Congreso para que lo tengan muy presente, 27 al 30 de noviembre, en el Hotel Mandarín Oriental, ahí al inicio de la avenida Kennedy, y bueno, y con muchos también elementos, o sea, conferencias online, etcétera, así que va a ser en una modalidad híbrida. Esperamos que podamos vernos las caras nuevamente. Buenas noches, reitero las gracias, y reitero las gracias al laboratorio Boehringer Ingelheim por el soporte tan importante. Que descansen, buenas noches. Buenas noches. Chao. Saludos. Buenas Hasta noches, luego. muchas gracias. Muchas Chao. gracias. Chao, chao, chao.